Hola, ¿cómo están? Gracias por estar con nosotros de nuevo en Una Historia, un Café. Soy Arnulfo Ramírez de la Costa, profesor del Departamento de Historia y la carrera de Historia de la Facultad de Ciencias Sociales, siempre pues animados a dar a conocer esas investigaciones que se hacen a diario, constantemente en nuestro país, Honduras, en la construcción de nuestra historia. Hoy día tenemos pues invitado a un colega historiador, pues investigador. Él labora actualmente en el Archivo Nacional de Honduras como investigador histórico y que también es parte de nuestro programa y que nos está aportando constantemente esas investigaciones que se están produciendo en forma periódica en el Archivo Nacional de Honduras. Me refiero al licenciado en Historia, a Francisco Amaya. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo está? Un placer nuevamente, profesor. Bueno, un gusto. Y para nosotros también es un gusto que usted pueda venir a compartirnos esas investigaciones. Y como digo, esta es la nueva generación. Estos son los nuevos jóvenes que van a retomar lo que son las ciencias históricas, las investigaciones históricas y que se están ampliando dando a conocer nuevos temas. Y el tema que hoy vamos a desarrollar, que es un tema que siempre nos apasiona, un tema que pues a todos los centroamericanos nos llama mucho la atención, es en relación a Francisco Morazán. El tema de hoy es Francisco Morazán en el mar. Estamos acostumbrados a ver a Morazán siempre en tierra, en batallas, llevando toda una labor de esta gran unión centroamericana, pero en el mar, Francisco, y aquí usted nos va a ayudar, nos va a ilustrar un poco acerca de esas actividades de Francisco Morazán. Sí, en efecto. Bueno, me es grato estar una vez más aquí, expandiéndonos un poquito más en lo que se trata esta campaña de Morazán, una campaña peculiar, nunca antes vista, donde Morazán deja la tierra por un minuto, ¿verdad? Y se decanta por la labor marítima. Y bueno, solo recapitulando un poco lo que habíamos mencionado en episodios anteriores, basta decir de que Morazán se encontraba... Bueno, el epicentro de nuestras actividades es Centroamérica, ¿verdad? Sí. Entonces nosotros vamos a ver a Centroamérica en el siglo XIX inmersa en un contexto de imperialismo, ¿verdad? Sojuzgada, como puede ilustrar las imágenes de caricatura, etcétera, de su tiempo, como habíamos visto anteriormente, sojuzgada por un imperialismo, ¿verdad? En el que Inglaterra era la potencia protagónica, ¿verdad?, que estaba sojuzgando a cada uno de los estados centroamericanos que estaban en una fragilidad política increíble, en parte provocada por ellos, ¿verdad? Al punto que la inestabilidad fue tal que, según ciertos autores, en un libro que a mí me fascina de John Darwin, ¿verdad?, The Empire Project, se comenta que la injerencia británica llegó a tal punto en el que incluso se apoderaron de la costa norte, de Honduras, de Nicaragua, ¿verdad? Y estaban ocupando o haciendo protectorados, como era el reino Miskito, ¿verdad? Y bueno, o sea, ese reino Miskito no va a ser algo casual, va a tener un rol protagónico y va a, en favor de los intereses británicos, que les interesaba la madera local, a ocupar, ¿verdad?, distintas zonas, a avanzar sobre puertos como San Juan del Norte, etcétera, ¿verdad? Y van a afectar la soberanía, la estabilidad política, la integridad territorial que tenía Centroamérica en su tiempo, ¿verdad? Bueno, estábamos diciendo que Morazán regresó en su glorioso bergantín, ¿verdad?, cruzador, una nave, habiendo estado en Panamá unos 3 años aproximadamente, decide ir a Perú y en camino a Perú se percata de lo que está sucediendo con el reino Miskito, ¿verdad?, los intereses británicos. Él decide regresar y cuando decide regresar es cuando se desata toda esta serie de sucesos que habíamos comentado anteriormente. Él desembarca en el puerto de la Unión, él avanza hacia poblados como San Miguel, Sonsonate, islas del Golfo de Fonseca, que en aquel tiempo se llamaba correctamente Bahía de Fonseca, ¿verdad? Desembarca en islas como Martín Pérez y manifiesta sus postulados en contra de la injerencia, la amenaza inglesa, decía él, ¿verdad? Eso es algo que nosotros ya hemos sabido. Pero dada la buena respuesta que han tenido nuestros espectadores, ¿verdad?, con el episodio anterior, se suscitó esta duda: ¿qué era lo que se decía exactamente en esos documentos? Siempre está como esa curiosidad, ¿verdad?, de lo que nosotros decimos en los documentos, etcétera. Y bueno, como archivista investigador del Archivo Nacional, aquí vemos en la imagen el mapa de Centroamérica, el epicentro de estas actividades, y bien, como archivista del archivo, pude dar con esta colección de documentos, ¿verdad?, que vamos a dar una sucinta, muy rápida lectura,
para que nuestros espectadores puedan ya saber de primera mano a qué nos estamos refiriendo en ese contexto imperialista, como podemos apreciar en la imagen, ¿verdad? Entonces vamos a empezar recordando que este fondo documental o esta colección documental se encuentra compuesta por 5 cajas que han sido sustraídas o bueno, han sido recolocadas de distintos legajos de distintos años en el Archivo Nacional y bueno, han sido clasificadas, organizadas en esa nueva colección, ¿verdad? En base a eso tenemos 5 cajas referentes a toda esta secuencia de hechos de Morazán y bien, mientras estamos viendo las imágenes del bergantín cruzador, ¿verdad? Más o menos tenemos una idea de cómo eran las dimensiones de esa nave, llegamos a lo pertinente de esta colección documental y vamos a empezar diciendo que, como podemos apreciar en la imagen, desde el día de ayer se ha recibido en este ministerio una circular expedida por el general Morazán el 15 del corriente a bordo del bergantín cruzador en que se ha arribado al puerto de la Unión con varios oficiales y útiles de guerra. Viene, y eso es lo que yo quiero enfatizar, esto es algo que señala el texto de primas a primeras, viene con el pretexto de pelear contra los ingleses, lamenta la suerte del país y dice que se pone a disposición de este supremo gobierno, ¿verdad? Eso es la comunicación oficial. Los gobiernos que habían dado destierro a Morazán son los que ahora están informando esta situación. Y bueno, como podemos ver en las líneas más adelante, se percibe la amenaza, ¿verdad?, que tenían o que sentían, el temor que sentían por Morazán. Señalan que avanzó sobre San Miguel y que incluso esta es una amenaza terrible, ¿verdad?, a la cual se le tiene que hacer frente, un frente común, aliándose los 3 países, ¿verdad? Esa es una de las primeras fuentes y de entrada podemos apreciar cuál era la postura oficial de esta coalición, ¿verdad? Acto seguido, nosotros pasamos a otro documento que considero de cierto interés, que es la caja 1, el documento número 19, ¿verdad? Y dice, en este momento ha recibido el Supremo Gobierno una circular en que el tirano Morazán avisa su arribo al puerto de la Unión el 16 del corriente, estamos hablando de enero, febrero, si mal no recuerdo, con pretexto de cooperar a la defensa nacional contra las pretensiones de los extranjeros. No viene solo, trae armas y oficialidad. Desembarcó a medianoche, ha comenzado a armar gente y si los estados no toman inmediatamente providencias seguras para cortar el progreso, pues bueno, será de inmensos sacrificios, ¿verdad?, para la supuesta paz que estaban diciendo y empiezan a hablar de cómo armar un frente común. En este punto es preciso acotar ciertas cosas, ¿verdad? En primera instancia, la ortografía es propia de su tiempo, ¿verdad? Algunos podríamos preguntarnos, ¿por qué está diciendo ingleses con Y, etcétera? Así estaba redactado y nosotros en el Archivo Nacional nos valemos de una técnica conocida como la paleografía, ¿verdad? Nosotros como historiadores hemos adquirido esas capacidades en nuestra formación en la carrera de esta universidad y bueno, nosotros adquirimos esas competencias y por ello pues la técnica de la archivística señala que se tiene que conservar la ortografía de esa forma, ¿verdad? Otra cosa que nosotros podemos apreciar es que Morazán deja en manifiesto que aquellos que le habían desterrado, él no venía con intenciones de venganza propiamente. O sea, Morazán, ya podemos apreciar, él veía más allá de rencores personales, ¿verdad? Vendetas, venganzas, como quiera llamarse, y Morazán se lanza a algo más grande, algo común, algo relacionado en parte con su proyecto de la Federación Centroamericana, que estaba siendo amenazada, ¿verdad?, por injerencias extranjeras, por huestes locales, como era el reino de los misquitos, ¿verdad?, en favor de eso. Entonces es algo que yo quiero resaltar mucho, es una postura muy digna que Morazán tenía en aquel entonces, el deshacerse de rencores personales y sencillamente avanzar en favor de ese proyecto, en favor de ese sueño, en favor de esa soberanía centroamericana, de esa identidad centroamericana que estaba siendo amenazada, ¿verdad? Y bueno, la campaña no se queda ahí solamente, ¿verdad? Si nosotros nos referimos al siguiente documento, vamos a ver de lleno cuál era la injerencia que los británicos tenían. Eso es algo que nosotros hemos estado mencionando
Y bueno, como podemos apreciar en el siguiente documento, se hace ya mención a ello, ¿verdad? Se dice que en esta caja, siempre todavía caja número 1, pero el documento 47, se ha recibido la apreciable comunicación de usted del 22, del que espera, ignorando por qué causa llega hasta hoy a mis manos. Ella es contraída a dar noticia de haberse recibido en ese ministerio nota de Morazán, datada en la Bahía de la Unión a bordo del bergantín cruzador, manifestando que viene con sus compañeros de destierro a pelear como soldado a las órdenes del jefe que se les nombre contra los mosquitos por la invasión hecha al puerto de San Juan del Norte, ¿verdad? Ahí es precisamente a lo que nosotros nos estamos refiriendo. Morazán no solo viene con intenciones de olvidar aquellos atropellos que se hicieron a su figura política, etc. Morazán viene incluso dispuesto a aceptar órdenes de aquellos que le habían desterrado, ¿verdad? Él tiene el temple, él tiene el arrojo de dejar todo eso atrás y sencillamente solventar ese problema para una nación que para fines prácticos ya no era de él, ¿verdad? Y bueno, también se señala los movimientos de otras figuras cercanas a Morazán, ¿verdad? Se mencionaba el caso de Cabañas, ¿verdad? Que se encontraba en proceso de movilización. Y bueno, en toda esa secuencia acelerada, vertiginosa de sucesos, ¿verdad? Se comenta que el general Cabañas incluso se le da muerte. Es un documento que no traje por cuestión de tiempo, ¿verdad? Pero incluso hay un punto en el que en una de esas batallas que se daban en los puertos del Salvador se comenta que se le dio muerte al general Cabañas, ¿verdad? Cosa que no fue cierta al final. Sabemos que el general Cabañas incluso llegó a ser presidente, ¿verdad? de nuestro país. Y bueno, son cosas producto del temor que había mencionado anteriormente. Un tipo de tácticas de guerra, ¿no? Bueno. Sí, un tipo de táctica de guerra, y de hecho me sorprende que las posturas estaban en favor de una guerra casi psicológica, dando a entender que se tenía control de la situación, dando a entender que incluso se le había dado muertes a los más férreos seguidores, ¿verdad? de la figura morazánica, pero sabemos que no fue el caso, ¿verdad? Entonces podemos pasar al siguiente documento. Es el documento, si mal no recuerdo, 110, ¿verdad? Donde se señala que se le tiene que dar casa a Morazán, ¿verdad? Eso es algo que yo estaba haciendo mención en el episodio anterior. Se estaba sopesando la idea de dar casa a Morazán, ¿verdad? Y podemos verlo por cualquier medio que fuera posible, se le tenía que dar casa a Morazán. Y como pueden apreciar en la imagen, el texto recogido dice lo siguiente. Casa de cacería. Sí, casa de cacería, sí, precisamente. Se le quiere dar casa y señala: Ministerio de Hacienda y Guerra del Supremo Gobierno del Estado, ¿verdad? Dirigida al señor Teniente Coronel Manuel de las Casas, con fecha vista en el texto. Se comenta que por autorización del Supremo Gobierno de Honduras, para llamar a dicho Teniente Coronel, en el caso de convenirse para enarmar una flotilla para perseguir por mar a Morazán. Entonces se dan las directrices, ¿verdad? De que cualquiera que tenga cualquier barco, cualquier nave que llegue a este puerto salvadoreño, bueno, a la zona de San Vicente, cumpla los requisitos, o sea, que sea una nave apta para ir rápido, para aguantar cualquier golpe que pueda tener las naves de Morazán, que le puedan dar a las naves de Morazán, pues se le tiene que dar una contrata. No es una compra propiamente, es una contrata, ¿verdad? Y es que para este punto, ya estamos hablando del 4 de abril de 1842, Morazán no llevaba solo una nave, ya tenía 3, ¿verdad? Incluso hay unos documentos más adelante que señalan que Morazán tenía 5 naves, cosa que decíamos, y es una conclusión lógica, puede ser más producto del terror generado por la presencia de Morazán que por algo veraz, porque sostener tantas naves con tantas personas podía ser un poco problemático, ¿verdad? Hasta de 500 hombres, me parece. Hasta de 500 hombres, y sostener tantas huestes es problemático. No hablamos de alimentar 80 personas, que ya es una tarea más grande incluso en un barco, ¿verdad? Entonces, el asunto es que Morazán, como habíamos visto antes, embarcaba y desembarcaba a su gusto. Si llegaba un ejército al puerto de la Unión, donde se decía que él estaba, Morazán sencillamente se trasladaba a
Sonsonate, por ejemplo, o se trasladaba a una isla de la bahía de Fonseca, etc. Aquí podemos ver, ¿verdad?, parte de la continuación de estos textos. Entonces decíamos que Morazán se trasladaba porque esas son las facilidades que le da el movimiento naval, etcétera, ¿verdad? Y el ejército centroamericano, la coalición centroamericana, no tenía medios para darle caza, ¿verdad? No tenía medios para capturarlo, para apresarlo, para seguirlo por el mar. Es por ello que levantan esta clase de documentos, ¿verdad? Señalando que se necesita hacerse de los servicios de un barco a la prontitud posible para no sentirse tan impotentes, tan sin formas de poder responder a estas supuestas agresiones de Morazán. Que de hecho, en retrospectiva, si nosotros nos percatamos, Morazán no venía siquiera a hacerles frentes a ello. Morazán quería arribar a cualquier puerto estable y trasladarse al norte para dar combate al reino de los misquitos y sencillamente cerciorarse de que los británicos no siguieran atentando en contra de los rubros de valor que podía tener Centroamérica, que podía tener Honduras, como era la madera, ¿verdad?, el palo de Brasil, caoba, palo de Campeche, mora, todos esos árboles que pululaban en la costa norte de nuestros ríos, aguán, etcétera, eran el foco, eran la razón por la que los británicos, a través del reino de los mosquitos, intentaba interceder en esta zona, ¿verdad? Entonces nosotros estamos viendo que Reino Unido tiene, o Gran Bretaña tiene un papel activo. Desde la independencia, desde tiempos de independencia, Reino Unido había reconocido a las provincias centroamericanas en un afán de desestabilizar el comercio español, etcétera, ¿verdad? Y bueno, siempre tenía una política activa de sabotaje, incluso ya en la Federación. Entonces, menciono esto porque quiero resaltar el papel activo que tenían los británicos en esta zona. Ya habían tomado, por ejemplo, la costa de los Mosquitos, como digo, ya habían tomado Islas de la Bahía en 1830, 12 años atrás, ya habían desterrado las colonias centroamericanas, hondureñas que habían en estas islas con corbetas salidas de Belice, etcétera. Había una activa política, digámosle así, imperialista, de mucha interferencia, etcétera. Y bueno, está el caso de Marshall Bennett, de Federico Chatfield, ¿verdad?, cómo interceden en la política de todo este país. Y bueno, el siguiente documento sencillamente se encarga de ratificar lo que hemos venido diciendo. Este es el documento 118. ¿Por qué lo menciono? Porque, según lo que se dice en él, vamos a darle una lectura rápida. Con esta fecha decimos al Supremo Director del Estado de Nicaragua lo que sigue: el cuerpo convencional a quien dimos cuenta con la apreciable comunicación de, parte ilegible, fecha de 19 de marzo último, en la que propone, ojo con ello, la medida de invitar al comandante del buque de guerra inglés, Surto en el Realejo, a fin de que capture a Morazán, cuya introducción ilícita a la República sin autorización de ningún gobierno de los que componen amenaza el orden normal. Una parte rota contra la seguridad del comercial interior y exterior por no poderse organizar con nuestros propios elementos de guerra la flotilla que ha indicado el Supremo Gobierno de El Salvador. O sea, a falta de no poder encontrar barcos con los que contratar, por sus propios medios, se percatan de que hay un navío inglés que tendría a bien seguir a Morazán, ¿verdad? Entonces se propone la idea de hacerse con los servicios de él. Y en la siguiente página de ese documento vamos a ver todavía detalles más explícitos de esta activa injerencia británica en la zona, ¿verdad? Pasando de esa línea rota, se menciona de la invitación, ¿verdad?, a la corbeta de guerra que los estados de El Salvador y Nicaragua, junto con el de Honduras, esperan obtener la ratificación de su respectivo gobierno. Van a reconocer cada uno por su parte los gastos que se haga, sea en armas, ¿verdad?, en logística, buques para ayudar a este barco inglés, ¿verdad?, y prestar ayuda, colaboración a el comandante Byron, capitán de la corbeta Champion de Su Majestad Británica, para perseguir los buques en que el ex general Morazán, sin autorización alguna, surca las costas del Pacífico, perturbando el orden naval y comercial.
No se puede ser más explícito Así que es. esto, ¿verdad? A veces nosotros hablamos de la interferencia británica, la injerencia británica, por medio de las cartas que podía sostener Chatfield, ¿verdad? Con Morazán cuando él era jefe, o bueno, presidente de la federación, ¿verdad? A veces hay ciertos matices no tan, ¿cómo decirlo? Son matices propios de la diplomacia, ¿verdad? Donde no se dejan entrever las intenciones primarias y es en esta clase de documentos cuando nosotros podemos apreciar, ¿verdad?, cuáles son realmente las pretensiones. De hecho, incluso resulta curioso que los británicos tengan una nave ya apostada cerca de la bahía de Fonseca, lista para obedecer los dictámenes que se le den, ¿verdad? Al final esto no hizo falta, porque como dijimos en el episodio anterior, Morazán se traslada, manifiesta a lo largo de estos desembarcos en Isla Martín Pérez, etcétera, que él desea trasladarse a Costa Rica, ¿verdad? En caso de que esto no rinda provecho. Pero esa es la utilidad de estos documentos, ¿verdad? Creo que es a diferencia de otros documentos, es una forma explícita de, una manera muy clara, a todas luces se deja entrever cuáles son las pretensiones británicas en la zona, ¿verdad? Entonces, habiendo visto este compendio de documentos, ¿verdad?, habiendo sabido nuestros espectadores más o menos de qué es a lo que nosotros como archivistas nos enfrentamos en el Archivo Nacional, ¿verdad?, creo que podemos sacar unas conclusiones relevantes. A veces nosotros enfatizamos temas puntuales tan específicos como este, ¿verdad?, por una razón, ¿verdad? Y nosotros traemos las conclusiones, donde nosotros vamos a resaltar en primer lugar que esta campaña marítima que hizo Morazán es realmente una gesta patriótica. Realmente Morazán realiza algo no tan vinculado a él, a sus intereses. Recordemos que en estos años también destacaba mucho la política o esta tendencia caudillista, ¿verdad? Tenemos a figuras como Carrera, como Ferrera, ¿verdad?, que eran siempre pensando en ellos mismos, ¿verdad? Y Morazán se desprende de esto. Morazán era un hombre de armas, sí. Bueno, es una de sus facetas, ¿verdad? Exacto, es una de sus facetas, pero como estadista, como pensador, él también estaba dispuesto a hacerlas a un lado. Y esto fue lo que hizo. Él hizo una gesta antiimperialista y ese es uno de los puntos a rescatar. Como siguiente punto a rescatar de estas conclusiones, tenemos que mencionar que este es un hecho poco conocido. Eso es una de las cosas que tenemos que enfatizar más. No es un hecho desconocido en sí mismo. Hay historiadores, particularmente morazanistas, que saben de este suceso, pero que imagino pocas veces han podido cotejar los documentos que nosotros en el archivo hemos tenido. De hecho, es una donación, no es un documento que nosotros como archivo hayamos conservado, es una donación que hizo la Universidad de Tulane, de su extensa colección de estudios latinoamericanos, ¿verdad? Entonces eso es algo a destacar. Es un hecho poco conocido y es un hecho poco trabajado académicamente, sí, ¿verdad? Pero eso es importante porque, y lo vamos a ver en el tercer punto, porque en primer lugar ilustra una perspectiva no directa de Morazán. O sea, Morazán no es quien está diciendo yo vine y desembarqué, sino que son los opositores a Morazán los que están relatando toda esta serie de hechos, y eso es algo que yo destaco demasiado. A través de la perspectiva de los opositores de Morazán, a través de la figura de Carrera, etcétera, las coaliciones de Nicaragua, El Salvador y Honduras, podemos apreciar, complementar, dar otra perspectiva a los últimos días de Morazán, porque esto fue en 1842, año en que él muere, un 15 de septiembre de ese año, ¿verdad? Entonces, complementa. Creo que es una serie de documentos, es un suceso que al no ser muy abordado, no permite complementar esas perspectivas de imperialismo británico, de oposición, ¿verdad?, etcétera, ni siquiera el dinamismo que Morazán tenía, porque eso es otra cosa que yo quiero resaltar. El siguiente punto, vamos a ver que Morazán no es el único en este suceso, forma parte de una serie de campañas marítimas de libertadores, y es que Morazán, junto con Bolívar, junto con Francisco de Miranda, en su liberación de Venezuela, ellos también realizaron campañas marítimas. El caso de Bolívar es muy interesante porque siguiendo ese ideal ilustrado de Francia, ¿verdad?, las libertades, etcétera, la exaltación, la separación de poderes, etcétera, él se vale de la ayuda de Haití
y la campaña libertadora, ¿verdad? Entonces eso es algo que me parece sumamente interesante, por lo que yo invito a nuestra audiencia y a nuestros colegas historiadores a conocer este suceso. Creo que de eso se trata realmente, y ese es uno de los objetivos del programa Una Historia, un Café, pues fomentar estas investigaciones, aparte de eso, pues darlas a conocer y motivar a muchos propios y extraños que les interesa el tema de Morazán. Llamó mucho la atención cuando usted comentaba, licenciado Amaya, sobre lo que es esos valores de Morazán, que él viene y se pone a disposición. Él trae objetivos claros cuando viene a estas tierras, y al final, como usted bien lo dijo, realmente él era llegar un poco a lo que es a Costa Rica, pero ya el temor que tienen tanto, bueno, mismo Salvador, en Nicaragua y en Honduras, de estas huestes morazánicas, del poder que tienen y la influencia que tiene Morazán, aún habiéndose ido al autoexilio, que algunos llaman exilio o un exilio involuntario, pero que realmente una de las cosas que le motiva a Morazán regresar de nuevo a estas tierras, básicamente, es esta invasión de los ingleses. Por eso los ingleses le van creando una serie de barreras, fronteras, que hay algunos que incluso teorizan o hacen sus hipótesis que uno de los causantes de la muerte de Morazán fueron los ingleses. Y estoy más que de acuerdo en ello. Ya se ha visto y se seguirá viendo. Así es. Bien, y recordemos pues que este tipo de eventos que tiene Morazán, como bien lo dijo el licenciado Francisco Amaya, son poco conocidos, poco estudiados, y aquí estamos por eso dando a conocer este tipo con fuentes primarias, ¿no? Aquí estamos hablando de fuentes primarias. Puras fuentes. Porque es donaciones de la Universidad de Tulane, que ha investigado mucho acerca de nuestra realidad aquí en América Latina. Y en base a lo que usted, ya en este corto tiempo, que ya nos queda un par de minutos, licenciado Francisco Amaya, así como a nivel de conclusión usted personal sobre este contenido, ¿qué es lo que usted puede deducir? Vamos a decirlo así, realmente Morazán tenía experiencia naval, Morazán tenía asesores que podían apoyarle en una batalla en el mar. Sí, yo creo que, bueno, sabemos que Morazán, por ejemplo, consultaba a Napoleón, ¿verdad?, para entender la táctica terrestre, pero no descarto que la batalla de Trafalgar, por ejemplo, donde se le abrió los océanos a los británicos, haya sido un referente teórico para el entendimiento de Morazán en campañas marítimas. Entonces creo que sí tenía cierta formación, pero sobre todo tenía galvo y tenía una meta a largo plazo que le permite materializar sus objetivos a plazo medio, plazo corto. Sí tenía cierta formación. Y es de algo muy relevante, nunca antes visto en la guerra centroamericana. Así es. Bueno, y eso es muy importante porque usualmente solo nos hablan de batallas en tierra y no en el mar, y eso pues estamos aprendiendo estos nuevos elementos que nos cuentan un poco lo que es la historia de Francisco Morazán en el mar, que es el tema que el día de hoy hemos ido desarrollando, y siempre pues nosotros agradecidos con usted por estos destellos de luz que nos arrojan para conocer un poco más esa historia tan importante de la vida de Morazán. Yo sé que, mire, estamos hoy con una segunda parte, licenciado, y yo creo que aquí podemos seguir en base a las investigaciones, en base a los documentos, hacer otra parte porque hay muchos que están muy interesados, sobre todo las fuerzas navales de nuestro país, del ejército, están muy interesados en conocer un poco más la vida de Morazán, a nivel pues, de artillería, a nivel de estrategias, a nivel naval, de todos los tipos, porque hay cosas que hemos ido dejando y que vale la pena conocer todo ese contexto de lo que fue este gran personaje, este paladín centroamericano, Francisco Morazán Quesada. Gracias pues, por estar siempre en Una Historia, un Café. Y recuerda que estamos en las redes oficiales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, haciendo historia de esta manera, dando a conocer estas investigaciones, y vamos a continuar porque vale la pena seguir construyendo o replanteando nuestra historia para evitar, como decía Valle, que nos implanten otra historia. Un país que no conoce su historia está condenado a cometer los mismos errores del pasado. Aprendamos de la historia. La ciencia histórica nos ayuda y es una fuente de identidad. Soy Arnulfo Ramírez de la Costa. Nos vemos en el siguiente programa. Que tengan un feliz día. Hasta pronto.